Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a nuestra segunda sesión de aprendizaje con su asesora virtual, Carla Rocío Lino del Real. Es un gusto estarlos acompañando en este módulo 12, generación 27. Y bueno, pues estaremos trabajando en nuestra segunda sesión de nuestra primera semana. Le agradezco mucho a las personas que están en este momento conectadas, Paloma, Madeleine, Lady y Ali. Es un gusto poder contar con su presencia y bueno, pues vamos a dar inicio con nuestra presentación, pero déjenme le doy la bienvenida también a una nueva compañera que se ingresa y es Georgina. Bienvenida, Georgina, buenas tardes. Entonces, bueno, les platico un poco sobre nuestra dinámica. El objetivo de realizar la sesión vía Zoom es que en caso de que ustedes tengan dudas en ese momento, ustedes pueden abrir su micrófono y decir la duda que pudieran tener, ¿sale? Entonces, por eso no hay ningún problema y no pasa nada. Pueden interrumpir, siéntense con toda la libertad de actuar como ustedes gusten a la hora de plantear sus dudas. Les voy a pedir también, por favor, que tengan a su mano, a su alcance, un cuaderno, una libreta de apuntes y su calculadora científica. Recuerden que ya en el foro les había puesto un mensaje donde pueden descargar calculadoras científicas totalmente gratis y las pueden tener ahí en su computadora o bien pues las pueden tener ahí a la mano. Tal vez tengan una calculadora física o tal vez pudieran usar la del celular. También hay páginas web que les puse ahí enlaces para trabajar con las calculadoras científicas. ¿Y esto porque? Bueno, pues por los números que estaremos utilizando de notación científica, pues es necesario trabajar de esa manera, ¿sale? Y bueno, también me gustaría darle la bienvenida a Juan Marco, que también acaba de ingresar. Entonces, bueno, vamos a darle a nuestra sesión del día de hoy. Permítanme apagar la cámara para que sea más fácil estar trabajando. Vamos a dar una pequeña repasada de lo que vimos el día de ayer, ¿sale? Entonces, el día de ayer vimos el esquema de nuestro módulo. Sabemos que son 4 semanas, cómo vamos a estar trabajando y es importante estar realizando las actividades, ¿sale? Entonces, no hay problema, Georgina. Me dice que una disculpa por la demora, pero no hay ningún problema, no se preocupe. ¿Cuál es el propósito de las sesiones de aprendizaje durante estas 4 semanas? El propósito principal es resolver las dudas presentadas de las actividades de la semana 1, pero obviamente pues será de la semana 1, 2, 3 y 4. Queremos en esta sesión analizar las situaciones de la vida cotidiana en las cuales se presentan fenómenos relacionados con la geometría, la electricidad y el magnetismo mediante herramientas matemáticas, que es la finalidad de nuestras actividades integradoras, analizar las situaciones de la vida cotidiana y de esta manera poder entender de manera más clara todos estos fenómenos electromagnéticos que podemos vivir constantemente en el día a día y que de repente pues nosotros ni siquiera tenemos la conciencia de que estamos viviendo estos fenómenos, ¿sale? Entonces, bueno, ayer estábamos viendo lo que es la notación científica. Voy a volver a retomar un poquito esto y quedamos que la notación científica, su principal efecto es que nos va a ayudar para facilitarnos el trabajo a la hora de estar manejando números o que son muy grandes o que son muy pequeños, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que expresar el radio de la Tierra, bueno, pues el radio de la Tierra es de 6.380.000 metros. Pero pues a la hora de manejarlo en una notación científica, nosotros lo podríamos poner o expresar como 6.38 por 10 a la 6. La notación científica se caracteriza porque tenemos esta base con este exponente. El radio del átomo de hidrógeno, que es un número o una dimensión muy pequeñita, muy pequeñita en metros también, sería de 0.000000053 metros. Entonces, si nosotros lo expresáramos en notación científica para evitar que se nos fuera algún cero por aquí de más o de menos, pues nosotros la podríamos poner como 5.3 por 10 a la menos 8 metros. Recordemos que nosotros podríamos, el número del que nosotros vamos a estar hablando, por ejemplo aquí, 1.07 por 10 a la 4 sería 10.700, ya sea que sean metros, kilómetros, kilos o litros, no importa las unidades que tengan. El punto aquí es darnos cuenta de que la potencia a la que esté elevada nuestra base es el número de lugares que se está moviendo el punto decimal. Miren, voy a poner aquí la pluma. ¿Ven aquí el punto decimal? Entonces,
¿Qué es lo que nos dice este 4? Que el punto decimal se está moviendo hacia la derecha 4 lugares. Entonces tendríamos 1.07 por 10 a la 4. Eso quiere decir que el 4 nos está indicando que este punto decimal se va a mover hacia la derecha 1, 2, 3, 4 lugares. Pero ¿qué pasa con estos lugares que están vacíos? Estos lugares que están vacíos se rellenarán con ceros. Entonces, 1.07 por 10 a la 4 sería 10.700. Entonces, si se fijan, es este. Cuando es entonces potencia positiva, como esta, el punto decimal se moverá hacia la derecha. ¿Qué pasa con la potencia negativa? Pues va a pasar lo contrario. El punto decimal se moverá hacia la izquierda de nuestro número que se está representando. Entonces, volvemos a ver el valor, el número 1.07, pero ahora es por 10 a la menos 4. ¿Y qué es lo que va a pasar? Aquí nos está diciendo que al ser negativo va a caminar el punto decimal, pero hacia la izquierda 1, 2, 3, 4 lugares. Entonces aquí se quedaría nuestro punto decimal. ¿Ok? Entonces quedamos que los lugares que están vacíos pues se van a rellenar con ceros. ¿Ok? Entonces esa es la manera más práctica que les puedo decir de cómo vemos el punto decimal. La notación científica y cómo hacer esta conversión de la notación normal a la notación científica. Y bueno, también podemos darnos cuenta de que, como vimos en el módulo pasado, en el módulo 11, vimos a realizar operaciones con potencias, ¿sale? Entonces, cuando tenemos nosotros una multiplicación de potencias, o que tengamos notación científica, lo que nosotros tendríamos que hacer primero para multiplicar es multiplicar los números enteros que están solitos, en este caso el 2 y el 3. Entonces tendríamos 2 por 3, 6. Este será nuestro primer valor. Ahora, las bases son las mismas, ya que es por 10 y por 10. Por 10 a la potencia 3 en este caso y por 10 a la potencia 2. Cuando nosotros tenemos una multiplicación de potencias con la misma base, ¿qué quiere decir? ¿Qué vamos a hacer entonces? Las bases se van a sumar. Las bases se sumarán. Entonces, 3 y 2, la suma será 5. Por lo tanto, 2 por 10 a la 3 por 3 por 10 a la 2, el resultado será 6 por 10 a la 5. Para el caso de las divisiones, lo que se hace es que primero se dividirán los números enteros que tengamos. En este caso será 9 entre 3, porque recuerden que pues es lo mismo expresar esto así o expresarlo así de esta manera. 9, bueno, a mí se me hace que se queda más claro si lo pongo así. 9 por 10 a la 8. Este es un 8 medio feo, pero bueno, es un 8. Entre 3 por 10 a la 4. ¿Qué pasa entonces en la división? Realizaremos nuestra división de los números enteros. En este caso tendremos 9 entre 3. 9 entre 3, pues ya sabemos que es 3. Las bases, se dejan igual por 10. Es la misma base. Pero las potencias se van a restar. Al número de arriba le voy a restar el número de abajo. Entonces 8 menos 4 me dará 4. Deben de tomar en consideración lo que pasaría si yo tuviera potencias negativas, con números negativos. Ahí tenemos que respetar los signos, es algo bien importante. Entonces, si yo aquí tuviera, vamos a poner menos 3, y aquí yo tuviera menos 6. ¿Qué es lo que va a pasar? Los dos son negativos, pero recuerden que se tendrían que restar. Entonces, a la hora de realizar mi operación, yo tendría menos 3 menos 6. Este signo se debe de respetar y mantenerlo igual. Entonces, este signo menos de aquí con este signo menos de aquí, ley de los signos, menos por menos me va a dar más.
Por lo tanto, menos 3 más 6 me daría el valor de 3 positivo. Entonces, se fijan que es diferente cuando nosotros tenemos signos iguales o signos diferentes. Ahí nosotros tenemos que identificar qué va a pasar en nuestra operación. ¿Qué pasaría si yo, en este caso, tuviera aquí signo positivo 6? Ahí, ¿cuál sería mi resultado de la potencia? ¿Me pueden ayudar? Con confianza, chicos. Abran su micrófono y contéstenme cuánto sería menos 3 menos 6. ¿Qué onda? ¿Nadie? Bueno, pues menos 3 menos 6. Aquí el valor que se tomaría mi potencia sería de menos 9. Ese sería el valor de mi potencia, porque aquí los signos pues son iguales. Entonces, bueno, vamos entonces a esto, es lo que vimos ayer sobre la notación científica. Entonces, para retomar, si nuestra potencia es positiva, el punto decimal se moverá hacia la derecha. Tenemos este ejemplo de aquí de 72.53 por 10 a la 5, que es lo que va a pasar entonces, que este punto decimal se correrá hacia la derecha 5 lugares y por lo tanto el número que nosotros obtendríamos sería de 7.253.000. ¿Por qué? Porque aquí está el punto decimal y se movió 1, 2, 3, 4, 5 lugarcitos. Entonces, en caso contrario de que la potencia sea negativa, el punto decimal se moverá a la izquierda. Tenemos mismo número, pero ahora con potencia negativa. Entonces, este se moverá hacia la izquierda. Por lo tanto, el número que nosotros vamos a obtener, si estaba aquí, se mueve 5 lugares, 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Este sería el número que obtenemos. Entonces, es por eso que es bien importante que ustedes tengan cuidado a la hora de estar representando sus números y sus potencias en sus cálculos, porque si ustedes de repente aquí ya pusieran el número 6, pues ya estaría mal el resultado, porque aquí ya sería un 0 de más y ya no serían 7 millones, serían 72.530.000. Entonces, ahí es donde tendrían que tener cuidado en esto. Entonces, de repente ahí, pues podríamos tener errores en nuestras actividades y podría ser por eso. Entonces, por eso es importante que tengan cuidado. Ayer también estuvimos viendo lo que es la ley de Coulomb, la cual establece que la magnitud de la fuerza electrostática de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Entonces, como les platicaba ayer, lo que tenemos que identificar que trabaja sobre la fuerza. La ley de Coulomb nos establece o nos dice cómo calcular la fuerza. Y la fuerza es una influencia o algo que hace que cambie el movimiento de un objeto, ya sea mediante una velocidad que se aplica, un golpe, una fuerza. Podría ser un empujón o un tirón que se hace hacia algo. Ayer les ponía el ejemplo de que se imaginaran que ustedes estaban parados en un lugar y de repente llegaba un bebé a empujarlos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ese bebé pues obviamente no les causaría ningún movimiento, realmente no los alteraría o no alteraría la masa donde ustedes están o su lugar, su posición. Pero ¿qué pasa si llega de repente una persona de unos, no sé, 100 kilos, llega corriendo y les da un empujón? En ese momento pues obviamente ustedes saldrían volando, se caerían. ¿Por qué? Pues porque la fuerza que les están ejerciendo, la velocidad que llevan, pues sería muy grande. Entonces es por eso que de repente ahí tendrían un movimiento muy fuerte. Entonces, eso es lo que es la fuerza y esto es lo que nos dice la ley de Coulomb. Para saber más claro esto de la ley de Coulomb, con esta diapositiva podemos ver que la ley de Coulomb nos dice
que cargas distintas se van a atraer, por lo tanto, la fuerza que va a haber entre cargas distintas, en este caso, pues positiva y negativa, tendrán una fuerza de atracción. Entonces se van a atraer, se van a gustar de alguna manera. Pero con fuerzas distintas va a haber una repulsión. Aquí va a haber una fuerza de repulsión donde dos cosas iguales pues se van a repeler. De alguna manera se van a estar alejando. La fórmula de la ley de Coulomb nos dice que es esta de aquí. F es igual a K por Q1 por Q2 entre R al cuadrado, donde K es la constante de proporcionalidad y es igual a 9 por 10 a la 9, pero recordemos que esta constante solo es válida para partículas que se encuentran en el vacío o en el aire, ¿sale? Y R nos está especificando que es la distancia que hay entre estas dos cargas, ¿sí? Entonces, bueno, me van a disculpar porque aquí tengo a mi chiquilla que se acaba de despertar y de repente es medio la tosilla. Entonces, bueno, aquí podemos ver cuando dos cargas positivas están actuando cerca, va a haber una fuerza de repulsión, y si dos cargas de signos opuestos, negativo y positivo, va a haber una fuerza, perdón, de atracción. Entonces, esta es la otra manera en la que podríamos nosotros encontrar la ecuación de la ley de Coulomb, pero realmente la ecuación es la misma. Les voy a pedir un momentito porque voy a dejar a la niña. Permítanme. Listo, una disculpa. Entonces, bueno, resumiendo, cargas iguales se repelen, cargas distintas se van a atraer. Y recordemos que la F va a representar la fuerza eléctrica o fuerza que se ejerce sobre las cargas. Q1 y Q2 serán las magnitudes de nuestras cargas eléctricas. Las unidades que se manejan para la fuerza será en newtons, para la carga será en coulombs, para la distancia, que es R, será en metros, y para la constante de proporcionalidad, las unidades serán de Newton metro cuadrado Coulomb cuadrado. Entonces, esta acá únicamente la vamos a utilizar en caso de que las partículas estén en el aire o en el vacío. ¿Qué pasa si les dicen de repente que las partículas eléctricas cargadas van a estar dentro de un cristal? Bueno, pues la K ya sería diferente porque ya es para otro lugar diferente. O si les dicen que las cargas están en un líquido gelatinoso, ya será una constante diferente. Si les dicen que las cargas están en agua, será una constante diferente. Entonces, K no siempre se utilizará. Será siempre dependiendo de dónde están las cargas. Normalmente las cargas pues las vamos a encontrar en el aire o en el vacío cuando se están estudiando, pero pues por ahí podría existir la posibilidad de que no pasara eso y nos topáramos con la situación de que estuviéramos viendo cargas diferentes, ¿sale? Entonces, bueno, eso fue lo que vimos sobre la ley de Coulomb, sobre las notación científica, y vimos ejemplos, pero esos pues los invito a que vean el video de ayer para que vean los ejemplos. En esta sesión entonces vamos a estar viendo la ley de Ohm, que nos dice que es la relación existente entre los conductores eléctricos y su resistencia, que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. Dicho en otras palabras, trata de la relación entre la tensión, que nosotros la vamos a expresar con la letra V, la tensión, y la corriente, que nosotros la vamos a identificar con la letra I latina, de un conductor, en un conductor ideal, indicando que la diferencia de potencia o el voltaje a través de un conductor ideal es proporcional a la corriente o intensidad a través de él, siendo la constante de proporcionalidad lo que llamamos la resistencia y que se va a expresar con la letra R.
Nosotros podemos ver la ley de Ohm expresada de esta manera, donde V, que es voltaje, es igual a la intensidad por la resistencia. Para eso nosotros tenemos este triángulo que está aquí. ¿Qué pasa? Nosotros queremos V o voltaje y tenemos que I y R están juntitas. ¿Qué quiere decir? Que se estarán multiplicando. Si nosotros quisiéramos encontrar la intensidad, bueno, pues nosotros tendríamos la V arriba y la R abajo, que quiere decir que vamos a dividir voltaje entre resistencia. Y si nosotros quisiéramos obtener resistencia, dividiríamos voltaje entre intensidad. Obviamente esto pues lo podremos hacer realizando los despejes correspondientes, pero pues de repente podríamos ver este triángulo que sería mucho más fácil de identificar lo que vamos a obtener y cómo lo vamos a obtener. Entonces siempre recuerden que voltaje es igual a intensidad por corriente y ya de ahí se estaría despejando o la intensidad o la resistencia dependiendo de lo que estemos buscando, ¿sale? Esta es otra forma o es una forma más gráfica para identificar o entender la ley de Ohm. Entonces, esto que está aquí es la carga que va pero que se enfriega por un conductor. Esta que va aquí. Pero ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver primero quién es quién. Este es el señor voltaje. Este amarillito que está aquí. Entonces, el voltaje avienta la carga, que es el amperaje, ¿ok? O la intensidad de la carga. Pero resulta que el señor Ohm no quiere que pase por ahí el amperaje. Entonces va a ejercer una resistencia, lo va a detener. Entonces, voltaje empuja, amperaje avanza, pero resistencia detiene y hace que no cruce tan fácilmente. Entonces, de esta manera gráficamente lo podríamos observar nuestra ley de Ohm. Pero, ¿qué pasa entonces? Siendo más claros, tenemos que el voltaje es la tensión o el empuje de los electrones dentro de los átomos entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que a mayor voltaje habrá un mayor movimiento de electrones. Entonces, si el voltaje es muy amplio, muy grande, pues la resistencia le viene siendo los mandados, porque el voltaje es muy grande. Ahora, amperaje es la corriente en movimiento. Ya estos electrones cuando se van moviendo, pues es el amperaje. Y es este movimiento que se ejerce dentro de un cable. Y bueno, pues lo vamos a representar en amperes, que son las unidades que se utilizan. Entonces, quedamos que cuando se van moviendo, digamos que voltaje es la fuerza para empujar o para jalarlo. Y amperaje es cómo va corriendo, cómo va circulando dentro del cable. Y entonces, obviamente, pues su mismo nombre lo dice, resistencia será la oposición al flujo de la corriente en movimiento, que va a detener al amperaje. Y tenemos que a mayor amperaje a mayor resistencia, perdón, habrá un menor amperaje. ¿Qué quiere decir? Que no va a pasar tanto amperaje porque aquí resistencia lo va a estar deteniendo. Entonces, bueno, esto es para que lo podamos ver de una manera más colorida. Ahora, ¿qué pasa? En la vida cotidiana, bueno, nosotros tenemos afortunadamente muchísimos utensilios en nuestros hogares. La mayoría tenemos refrigeradores, la mayoría tenemos estufas, tal vez la mayoría tenga microondas, habrá quien tenemos lámparas, afortunadamente, habrá quien tenga microondas, quien tenga tostador, quien no tenga tostador, bueno, pero los conocemos. Vamos a poner en este ejemplo el ejemplo del refrigerador. Perdón. Entonces, esta ley de Ohm, nosotros la podemos ver en el refrigerador. ¿Por qué? Porque es un aparato que está conectado a la corriente eléctrica. Está conectado a la luz eléctrica. Entonces, al estar conectado a la luz eléctrica, perdón, se le estará aplicando un voltaje. ¿Ok? Entonces, en cuanto tú enchufas algo a la corriente eléctrica, estás aplicando o estás jalando voltaje. Dentro del refrigerador, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando ese voltaje, pero está pasando por medio de el amperaje. Entonces, ahí se están moviendo, hay un flujo de electrones que están corriendo dentro del refrigerador, por esos circuitos que hay en el refrigerador. Entonces, todos esos circuitos van a estar obteniendo o recibiendo un cierto voltaje que induce a que la corriente dentro del refrigerador, al pasar por ciertas resistencias, al provocar este movimiento, pues va a hacer que el sistema de enfriamiento esté funcionando y de esa manera, pues haya enfriamiento dentro del refrigerador.
Vamos a poner, por ejemplo, una manguera, que era como el ejemplo que les ponía ahorita de los 3 monitos. Es como si nosotros estuviéramos viendo una manguera que está conectada a una llave. La llave que será la fuente de alimentación. En este caso, pues sería la llave de agua. Se abre la llave del agua y corre la corriente de agua, pero pues también lo podemos identificar como si fuera la corriente eléctrica a la hora de conectar un aparato electrodoméstico. Entonces la corriente fluye a través de la manguera, pero de repente se encuentra con una, aquí en este caso es una disminución de esta manguera, que se fijan es más grande y aquí es más pequeña, entonces esta sería una resistencia que haría que disminuyera de alguna manera la corriente. Entonces, bueno, esta es la manera en la que me gustaría que empiecen a imaginarse el cómo está la electricidad y cómo está la ley de Ohm, pues la tenemos en el día a día, constantemente estamos trabajando y viendo cómo actúa sobre nuestra vida cotidiana, solo que de repente pues no lo vemos de esa manera. Entonces, cuando tomamos conciencia de cómo está la ley de Ohm, cómo están todas estas situaciones de una manera más vívida, la física y las matemáticas pues se hacen mucho más fáciles de entender. Vamos con el ejemplo. Entonces les voy a pedir por favor que tengan a la mano su lapicito, su pluma, su libreta y su calculadora y vamos a hacer el siguiente ejemplo que nos dice, calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms y funciona con una batería con un diferencial de potencial de 30 volts. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo calcular? La intensidad de corriente. ¿Cuál es la fórmula de la intensidad? Bueno, esta sería nuestra forma de identificar nuestro circuito, donde el voltaje es de 30 volts, la resistencia de 10 ohms y queremos saber cómo circula la corriente a través de ellos. Recordemos nuestros datos que tenemos y la fórmula. La fórmula nos dice que intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, pues nosotros nada más, ¿qué es lo que haremos? Únicamente estaremos realizando esta división, pues que es bastante sencilla y que la pueden realizar pues casi que de manera directa, ¿sale? Entonces, les pido por favor que la hagan y me digan cuál es el resultado. Bien fácil, sí, hombre. Así es. Así es, Ali, Juan, Madeleine. El resultado es 3. Entonces, lo hacemos aquí en la calculadora, pero pues ya sabemos, 30 entre 10 es igual a 3. Este será nuestro valor. Por lo tanto, la intensidad de corriente será de 3 amperes. De 3 amperes será nuestra intensidad de corriente. Entonces, el siguiente ejemplito nos dice, calcula el voltaje entre 2 puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohms. Entonces, aquí tenemos la resistencia y tenemos la intensidad y queremos saber cuánto vale el voltaje. Entonces, voltaje será igual a intensidad por la corriente. Entonces, ¿cuál será nuestro resultado? También fáciles, ¿eh? Bueno, si no me equivoco, 4. No, bueno, no sé. 10 por 4, sí. ¿Cuánto es 10 por 4? ¿10 por 4 son 40? Así es, con confianza abran su micrófono, no pasa nada. 10 por 4 serían 40, entonces nuestro resultado de nuestro voltaje sería 40 volts. Entonces siempre recuerden las unidades de cada una de estas situaciones que nos están pidiendo. Siguiente ejemplo, ejemplo 3. Este ejemplo 3 lo hacen ustedes solos
cortamos transmisión y se vuelven a conectar con el mismo enlace. ¿Por qué? Porque ya nada más me quedan 5 minutitos con esta cuenta. Entonces, en el mismo enlace se vuelven a conectar dentro de 1 minuto máximo. Yo nada más corto y vuelvo a ingresar donde mismo y de esa manera nos volvemos a conectar. ¿Sale? Para seguir con los demás temitas que tenemos por aquí y los demás ejemplos. Entonces, ejemplo 3. Calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 11 volts. Entonces tenemos nuestros datos, voltaje e intensidad. Ay, ahí se fue. Entonces les encargo por favor que me den el resultado y que lo calculen ustedes. ¿Sale? Van a tener la fórmula. Me desconecto y en un ratito, 1 minuto máximo, vuelven a conectarse. ¿Sale? Pero va a ser rapidín. Entonces aquí los espero. Bye. Volvemos para la parte 2.